Exfiscal Francisco Barbosa, gracias por estar en 6AM, bienvenido. ¿Cómo Bueno, le va? un gusto, Gustavo, y un saludo a todos los oyentes, a Alfonso, a Jorge, a todas las personas, Vanessa, Diana, a todas las personas que nos están acompañando el día Uy, de hoy. se le nota como más liviano, como que se quitó un piano encima hace rato, ¿cierto? Yo creo que, yo creo que ese ejercicio además que quería hacer de recoger con mayor tranquilidad todo lo que había ocurrido, pues fue muy interesante y creo que ese es el producto del libro. Yo no sé si usted por allá en los 80 vio como yo Gandhi, la película, que era larguísima. Richard Attenborough. Sí, señor, Sí. cómo no, cómo no. La película empieza de una vez con la muerte de Gandhi para que ya uno pueda disfrutar de la Sí, biografía. le pegan el tiro, sí. Entonces, a lo Gandhi, ¿usted va a aspirar a la presidencia de la República? Yo creo que en este momento es absolutamente prematuro para un país ver, digamos, anticipar ese tipo de cosas, pero lo que quiero decirle más que eso es que me preocupa es que exista una situación electoral posible el próximo año. Es decir, sigo preocupado por todo lo que está ocurriendo. Ustedes lo vieron ayer y lo vieron en estos días con lo que está ocurriendo en el Catatumbo, donde hay señores de la guerra, el mejor estilo de África, en donde están rompiéndose los territorios, donde todo lo que yo había advertido y que está en el libro se ha venido consolidando, donde tenemos pérdida de la seguridad del país, donde ahora la gente está haciendo filas para, para sus medicamentos y donde además no va a ser fácil para nadie pensar en un gobierno si no es colectivo, porque no creo que se vayan a resolver todos los problemas el 7 de agosto del próximo año. Se lo digo porque lo veo también de opinador, con muchos escenarios en periódicos, en la prensa nacional, de opinión, y habla con una libertad, pues siempre ha tenido libertad, pero pues hay unas cuestiones legales que son comprensibles y la dignidad del cargo, habla con mucha libertad de su relación con el presidente Petro. Esa relación fue desastrosa. ¿Cuál fue el momento más duro de la relación suya con Gustavo Petro? No, yo creo que todo se rompió el 11 de enero del año 2023. Yo creo que ese momento fue el momento más complejo porque él tenía una filosofía y era sacar esos narcotraficantes de la cárcel y yo dije no. Y luego vinieron los episodios más complicados, Gustavo, cuando sus mismas personas empezaron a atacarse mutuamente y acudir a la fiscalía para denunciarse. Y creo que eso se vino deteriorando paulatinamente. Creo que ahí es donde empieza verdaderamente a dañarse la relación. Yo traté desde el inicio de tener una buena relación con Petro, pero no se pudo. Exfiscal, hay un episodio reciente en el que el presidente estaba invitado, usted también estaba ahí con el expresidente Duque y usted decide salirse. Y varias personas dijeron, es el presidente de la República, es la institucionalidad del país. Fue como infantil haberse salido de ahí. ¿Por qué se sale? No, no es infantil. No es infantil porque yo creo que estamos acostumbrados a tolerar a los intolerantes. Y yo parto de la base que uno no tolera a una persona que además ha sido no solamente un agresor contra mí, contra mi familia, contra mi dignidad, porque además todos los días utiliza los medios que tiene, que son excesivos para una persona como yo, que soy un ciudadano del común hoy, para tratar de difamar, para tratar de insultar, y yo no estoy para que me insulten ni que me difamen en un escenario de eso. Luego no hay ningún tipo de infantilidad, y aquí es una cosa importante. Hemos acostumbrado a los colombianos a que se arrodillen ante los poderosos. Hemos acostumbrado a los colombianos a que digan, oh, no, es que él representa la institucionalidad. Yo quiero que le diga a todos esos colombianos, por ejemplo, hoy, que ni siquiera tienen con qué tener los medicamentos si reconocen algún tipo de institucionalidad con lo que está haciendo el señor Petro y lo que está haciendo su gobierno. Entonces, yo todo esto lo advertí, lo dije, muchos creyeron, pero vuelvo y repito, era como si usted le permite a una banda de atracadores meterse en su casa y luego permitir y entender que esa banda de atracadores iba a terminar dialogando con usted, desconociendo que lo iban a atracar, lo iban a amarrar, lo iban a amordazar y iban a dejarlo en esas condiciones que están dejando al país. Creo que eso es lo que está ocurriendo. Señor exfiscal, pero así como el presidente Petro en su momento cometió algunos excesos con declaraciones, es decir, por ejemplo, que era el jefe suyo y cosas de estas, o de los fiscales en general, ¿usted también hace alguna autocrítica de declaraciones o de actitudes que tuvo usted cuando era fiscal que de pronto también excedieron en ese ambiente tan tenso que ya existía? ¿Se arrepiente de algo que dijo o que declaró? Yo no me arrepiento de ninguna frase de esas porque la verdad, Jorge,
cuando usted observa lo que ocurrió después, lo que vino constatándose después, se vinieron confirmando cada una de las apreciaciones. Nunca hubo una acción, digamos, inicial de alguna declaración mía sin que no existiera algo que hubiera ocurrido con el señor Gustavo Petro. Y creo que en eso está muy claro cada uno de los aspectos, por lo menos en el libro que ustedes van a ver en la tercera parte, en donde empieza a deteriorarse esa relación. Pero ustedes recuerdan, y esto es importante decírselo al país, que desde el 19 de junio, cuando él gana en segunda vuelta, ya me está pidiendo a mí que le suelte los presos políticos de la primera línea. Cuando en marzo del 2022, en pleno proceso electoral, que le preguntan en Neiva, ahí está en el libro, le preguntan, ¿usted por qué no renuncia al Congreso de la República para hacer una campaña sin tener sueldo de congresista? Y él dice, yo no creo en Francisco Barbosa y en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, aquí había toda una concepción desde el inicio que evidentemente se vino consolidando y desafortunadamente pues llevó a que hubiésemos tenido esos encontrones. Hubo conversaciones, ahí están muchísimas de ellas, hubo 8 o 9 conversaciones con él, pero no logramos, al final del día, él no logró entender tampoco cuál era su rol de presidente de la República. Él creyó que era el presidente de todas las ramas del poder público, lo sigue haciendo permanentemente. Ustedes están viendo cómo atropellan al Consejo de Estado, a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, al Consejo Electoral, hablan de constituyentes, se inventan consultas populares para desconocer el mandato del Congreso, etcétera, etcétera. No tengo yo más que decir esto, y eso es lo que terminó ocurriendo en ese tiempo. Exfiscal Barbosa, ¿cómo ve hoy desde la perspectiva del paso más relajado del tiempo lo que pasó con Nicolás Petro, lo que decidió la fiscal Mancera, lo que tiene que ver con alias Papá Pitufo en ese momento, que es una parte mencionada ya llegando al final del libro? Pues mire, esa es una parte interesante del libro, y es, a mí Gustavo Petro jamás me informó de ningún Papá Pitufo, jamás. Tuve 8 conversaciones, 9 conversaciones con él. Desde agosto, cuando él es elegido. Pero el presidente ha dicho en numerosas ocasiones que no entiende cómo nadie se había dado cuenta de Papá Pitufo. Bueno, imagínese usted que nadie se había dado cuenta de Papá Pitufo. Si estaba tan preocupado de Papá Pitufo, ¿por qué no le informó al fiscal general de la época esa circunstancia? Nosotros hicimos la investigación y se lograron la expedición del orden de captura contra ese sujeto y contra una banda de contrabandistas en Buenaventura. Pero después me vine a enterar, y nos vinimos a enterar todos hace unos meses, de que el señor, la campaña del señor Petro había recibido unos recursos, se habían montado en el avión del Pitufo, habían incluso presionado por cargos en Buenaventura, etcétera, etcétera, y todo eso ocurría a espaldas de la Fiscalía y de la Justicia colombiana. Entonces yo creo que aquí yo vine a entender, Gustavo, que básicamente el atropello, el ataque que vivió la Fiscalía durante el mes de octubre y noviembre, ahí está muy claro en términos de seguimiento de lo que fue ocurriendo, pues termina siendo la explicación de que no querían que el fiscal general estuviera más en el cargo. Ustedes saben además que presentaron la terna 6 meses antes de que terminara mi periodo, 6 meses antes. Hoy ni siquiera, hoy están angustiados porque no han mandado la terna para la Corte Constitucional y se les venció el tiempo. Entonces ustedes saben y se están dando cuenta cuáles eran las preocupaciones que tenía el presidente Petro. Pero doctor Barbosa, más allá de que Petro tuviera o no algún tipo de conocimiento sobre Papá Pitufo, ¿cómo el fiscal general de la Nación no sabía que existía un tipo con ese nivel de penetración en las instituciones colombianas, como lo hemos visto de Papá Pitufo, capo recapo del contrabando, dueño de un montón de puertos? Es decir, el tipo, más allá de lo del presidente, uno saca al presidente de la ecuación, pero la fiscalía suya, ¿cómo no sabía que existía Papá Pitufo? No, es que claro que existía, o cuándo se produjo los resultados contra ese sujeto dentro de mi fiscalía. Es que no me pueden quitar finalmente que fue dentro de la Fiscalía General de la Nación en que se logró, y durante mi periodo que se logró la expedición del orden de captura y se pudo desmantelar esa organización, por lo menos de contrabando en Buenaventura. Y digo una cosa, Vanessa, que es lo siguiente: este país lo que produce es puro criminal. Aquí hay miles de papás pitufos, yo me imagino,
pero puro criminal. Recibimos 1.700.000 denuncias año en la Fiscalía General de la Nación, con los mismos funcionarios que tenía la Fiscalía en el año 2000. Entonces, obviamente, las investigaciones se va priorizando las investigaciones y se va haciendo ese trabajo. Ese trabajo llevaba a golpes contra el narcotráfico, a golpes contra la extinción de dominio. Le quitamos 30 billones de pesos a los contrabandistas y a los narcotraficantes en mi administración, que son recursos que tienen en la SAE. Luego terminó siendo detectado ese sujeto pitufo y terminó siendo lograda la captura dentro de la administración. La pregunta que yo hago es la siguiente, y no me saque de la ecuación al presidente Petro, porque es que el presidente Petro en enero, según la información que se ha mostrado periodísticamente del año 2022, tuvo encuentros con ese sujeto, o por lo menos hubo una entrega de unos recursos que no se sabe exactamente si se devolvieron o no. Luego existieron además otro tipo de circunstancias. Recursos campaña presidencial también. Claro, recursos campaña presidencial y recursos campaña presidencial, que era una obligación del candidato, pues ponerlo en conocimiento de las autoridades si había alguna preocupación. Entonces, lo que quiero decir es, claro que se hizo la tarea como debía hacerse. Ahora, yo les cuento cómo funciona este tema del contrabando. Es que el tema del contrabando es una cosa muy complicada en Colombia. Usted en puerto, las primeras personas que tienen acceso a esos puertos para recibir las cargas son los funcionarios de la DIAN. Luego salen del puerto y son los funcionarios de la Polfa. Y si no hay denuncias, pues no hay denuncias en la Fiscalía y nadie sabe lo que ocurre en el entramado de corrupción que se pueda dar allí. Por eso es necesario agentes encubiertos y en este caso concreto entiendo además en el marco de la autonomía y la independencia de los fiscales, que hubo además esos agentes encubiertos y ese trabajo que angustió profundamente a Gustavo Petro, yo me imagino, y que por eso además estaba a toda costa buscando que nos fuéramos de la Fiscalía más temprano que tarde. Exfiscal, con todo lo que se ha contado sobre el Papá Pitufo y otros muchos escándalos que hemos conocido de financiación de campañas electorales y tras su paso de 4 años por la Fiscalía, ¿qué debería hacer ahora el gobierno y el Estado para limpiar la financiación de las campañas electorales? Mire, Alfonso, yo creo que estamos en una situación muy complicada porque no ha cambiado nada. Es decir, hoy estamos, si ustedes hacen un balance de lo que ha ocurrido con las campañas presidenciales desde Samper, desde el gobierno de Uribe, que terminó gente además condenada también en el tema del plebiscito, en el tema del 2006, si ve lo que ocurrió en Odebrecht con Santos, con el mismo caso y los escándalos que se produjeron durante el gobierno Duque, que además tampoco llegaron a ningún punto, usted empieza, y lo que ocurre con Petro, usted ve que lo que ocurre es un problema estructural en el tema de financiación de campañas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted puede poner un aviso y puede decir, nadie va a entregarle plata a una campaña. Y de repente empiezan a aparecer vallas en el país de platas y de personas que autónomamente empiezan a poner esas vallas en el territorio nacional. ¿Quién controla esa situación? Entonces yo creería que es necesario hacer una gran reforma. Sobre esto llevamos 20 años, llevamos 25 años en esto, y la gran reforma es que esto se tenga que financiar o se tenga que permitir o bien la financiación privada o bien la financiación pública, como se hace en los Estados Unidos, por ejemplo, donde los mismos candidatos salen y dicen, por favor, consígneme en tal cuenta que necesito ser presidente, y entonces va volviéndose mucho más transparente. Pero en esta circunstancia actual, la normatividad para mí no es clara y va a terminar siempre teniendo problemas alrededor de la financiación. Exfiscal Francisco Barbosa, ¿qué piensa usted si le dijeran que el expresidente Uribe quedó sentido con usted o decepcionado y con Iván Duque? No, a mí realmente lo de sentido o no sentido, digamos, no es una preocupación para mí, porque es que yo soy el fiscal, o fui el fiscal general en ese momento en el país. Nosotros hicimos la tarea clara de hacer una investigación, allá hubo autonomía e independencia de los dos fiscales, pidieron unas preclusiones, yo terminé viendo en televisión, como todos los colombianos vieron esa audiencia. Ahora como ciudadano he visto digamos, el desarrollo de ese juicio y sigo creyendo con todo lo que está haciendo la Fiscalía hoy en ese proceso que tenía razón el doctor Jaimes y el doctor Cárdenas de haber pedido la preclusión. Me parece que verdaderamente es absolutamente complejo ver cómo los testigos dicen una cosa un día, otra cosa otro día, y finalmente lo que se hizo fue en derecho. No entendería, digamos, las apreciaciones de si alguien está o no está sentido. Ese no es
la expresión que uno podría tener frente al fiscal. El fiscal cumplía una función, se hizo conforme a la ley, todo está explicado. Creo que al mismo tiempo debe haber una reforma judicial en Colombia donde no se le permita a los jueces decirle a los fiscales que tienen que investigar. Creo que debe haber autonomía de los fiscales. Cuando dice un fiscal, esto debe precluir, los jueces lo que deben hacer es, digamos, acoger lo que se dice y terminar el asunto, porque esto se volvió eterno desde el punto de vista de los términos. Ahora, ya como exfiscal, como ciudadano, ¿cree usted que Uribe es inocente de lo que se le acusa? Pues yo creo que lo que está ocurriendo hoy es verdaderamente un sainete alrededor del juicio del presidente Uribe. Creo que yo lo que estoy viendo en esto es que Jaimes y Cárdenas, los dos fiscales autónomos e independientes, tenían razón, y que esto se convirtió simple y llanamente en un juicio donde es necesario desquitarse de una persona. Hernando, lo escucha el exfiscal Francisco Barbosa. Doctor Barbosa, buenos días. ¿Qué opinión le merece la llegada o permanencia al gobierno Petro de personas llamadas a juicio o encartadas judicialmente como ministros o embajadores señalados de eventos distintos ellos como actos de corrupción o maltratos a las mujeres? Pues mire, doctor Hernando, yo creo que es lamentable que cualquier persona pueda servirle al país teniendo antecedentes judiciales, pero yo iría más allá. No solamente que tengan esos antecedentes o ese tipo de dudas alrededor de su gestión, sino yo creo que hemos pasado un estadio muy complicado en Colombia, y es el estadio donde la ineptitud ha sido la regla. Es decir, usted ahora tiene ministros de educación que se vanaglorian de no pasar la tesis de maestría, y el presidente lo felicita públicamente y dice: lo felicito porque por lo menos usted la presentó, pero yo ni siquiera fui capaz de presentarla. Es decir, estamos en un escenario donde el mérito terminó siendo castigado en Colombia, donde el esfuerzo termina siendo castigado en Colombia. En parte el libro muestra un poco todo el camino que se ha tenido y que se tuvo y que tuve para poder llegar a donde llegué. Y en ese sentido a mí sí me sorprende que finalmente hoy en Colombia, en vez de hacer un juicio de valor muy fuerte contra los ineptos, contra los que no merecen estar en esos cargos, todos los días decimos: no, aquí lo que hay es una tiranía del mérito contra la igualdad a la que deben tener en los cargos las personas que ni siquiera tienen preparación. Entonces, creo que en eso está ese tema adicional que quería poner sobre la mesa, y por supuesto rechazando todos digamos, las contrataciones y la llegada de personas que están encartados judicialmente o que tienen problemas judiciales. Exfiscal, ahí hay un nombre que tal vez estaba en la cabeza del doctor Hernando cuando le hace esa pregunta, y se trata de Armando Benedetti. El caso del señor Benedetti por enriquecimiento ilícito estuvo un tiempo en la Fiscalía y estuvo un tiempo en manos del fiscal Gabriel Jaimes, que lo que me dicen a mí es que pues no se hizo nada al respecto. ¿Usted cree que les faltó diligencia en el caso del señor Benedetti? Porque ni resolvieron situación jurídica, ni el expediente pasó nada con él. Yo lo que creo es que hay una burla en el tema de la justicia alrededor de ese caso. Porque mire lo que ocurrió, Jorge, que es muy interesante. Cuando ese caso estaba en la Corte Suprema de Justicia, en la sala de instrucción. Correcto. Inmediatamente él no nombran embajador y pasa a la Fiscalía. Cuando está llegando el proceso a la Fiscalía, lleva 3, 4 meses el proceso en la Fiscalía, porque además tiene que leerse más de 70, 80, 100 cuadernos con grabación, con todo lo que implica un proceso judicial. Inmediatamente se van a tomar las decisiones, de nuevo el caso va a la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y luego vuelve otra vez y brinca a la justicia ordinaria. Esto ha sido una especie de cambio de tercio, donde usted como fiscal o como persona que investiga no tiene en 6 meses o 5 meses, usted no tiene la capacidad para poder resolver un caso que viene de esa magnitud. Y le pongo el caso con el caso Uribe, por ejemplo. Hoy alegan muchos y dicen: es que puede prescribir el caso. ¿Quiénes son los responsables de la prescripción? Los responsables de la prescripción, y yo al inicio, cuando yo recibí ese chicharrón, que ahí estaba en el libro explicado, porque nadie pidió ese proceso, a mí me metieron ese chicharrón en octubre del año 2020, y yo incluso le dije a los magistrados, y ahí está la explicación, les dije: a mí no me entreguen ese proceso, o sea, resuélvanlo ustedes.
y llega a la fiscalía y arranca la discusión en Colombia sobre si era igual la indagatoria a la indagación o a la imputación en el sistema acusatorio, en el sistema inquisitivo. Nosotros teníamos la tesis de que era diferente, de que tenía que arrancar ese proceso en la fiscalía. Y si arrancaba el proceso en la fiscalía, nosotros teníamos la posibilidad de que había más términos para poder investigar y obviamente la prescripción no aparecía dentro del ambiente, ni aparecería hoy dentro del ambiente. Entonces todo esto lo que se hizo fue una especie de amalgama donde se utilizó la justicia como tal para pasar de un lado a otro los procesos, y eso ocurrió no solamente en ese caso, sino en muchos casos que se han venido dando en el país. Luego yo no creo que faltó diligencia. Tal vez nos faltó fue tiempo para poder resolver algunos de esos temas, y nos faltó tiempo para poder mirar y concluir algunas cosas. Pero la verdad es que el sistema judicial en Colombia, y se lo digo hoy ya como un ciudadano, es un sistema de embudo. La fiscalía investiga, va rápido, y eso cae en un embudo donde hay 3 o 4 jueces que tienen más de 1.500, 1.600, 3.000 procesos, y ahí terminan los asuntos después por prescripción en unos años. Exfiscal Barbosa, yo tengo que devolverme a la primera pregunta de esta entrevista. Sí. Usted ya aclaró que todavía no es tiempo de decir si va a ser o no candidato presidencial, pero es que me quedó una duda de su respuesta. Sí. Es si usted, con lo que dijo, ¿cree que va a haber elecciones con normalidad el próximo año, o ve amenazas de que no haya elecciones con normalidad en el 2025? No, no va a haber unas elecciones con normalidad en la medida en que hay muchas partes del territorio nacional que están hoy controladas por fuerzas criminales, y eso hay que reconocerlo. No tengo ni idea cómo se va a dar el proceso, porque se le está frenando el financiamiento al Consejo Electoral, a la registraduría, se está torpedeando el financiamiento de los partidos, y por supuesto yo lo que veo con preocupación es que si esto se convierte en un proyecto individual, el país no va a poder salir adelante. Creo que esto debe ser un proyecto, un gran proyecto colectivo, ojalá de una coalición. Y por supuesto, cuando usted ve que va ganando Bolívar en las encuestas, pues usted está diciendo que aquí lo que está ocurriendo es que falta unión y falta liderazgos para poder enfrentar lo que se viene. Y voy a decirle una cosa, la gente va a tener que entender en este país que aquí no va a haber ninguna campaña festiva, aquí no va a haber nada festivo, aquí lo que va a haber es dificultades. Aquí el 7 de agosto no va a haber medicamentos, el 8 de agosto no va a haber medicamentos, aquí va a tomarse el país mucho tiempo para poder recuperarse por una condición propia, y es que el señor Petro, más allá de querer herederos, lo que quiso fue constituirse al mejor estilo de África, de Malí, de Sudán, de todos estos países, en una especie de señor de la guerra para establecer una ruptura y un caos interno en el país. Y eso sí es muy grave para el país, y por ende creo que el proyecto tendrá que ser colectivo, tendrá que estar por encima de ideologías y tendrá que ser por la institucionalidad del país. Doctor Francisco Barbosa, durante su fiscalía, ¿hubo algún amago, no digo promovido por usted, por supuesto, durante su fiscalía, hubo algún amago de golpe blando o de golpe un poquito más duro para el presidente Petro? No, nada, absolutamente nada. Yo creo que era cada vez que él es rodeado por la institucionalidad, rodeado por la justicia, por una decisión del Consejo de Estado, de la Fiscalía, de la Corte Suprema, él inmediatamente tiene 2 pasos. Yo lo digo, es básicamente un mecanismo. El primero es decir, me están torpedeando el sistema de gobierno, etcétera. Luego dice que hay un golpe blando, y luego pasa al siguiente estadio, es que dice que lo van a matar. Entonces son como los 3 escenarios que él tiene dentro de su cabeza, pero por supuesto que no hubo absolutamente ninguna posibilidad de golpe blando ni de nada. Aquí lo que hubo fue aplicación estricta de la ley y de la Constitución, y por supuesto él se molestó porque él creía que el fiscal general del país debía ser dócil, debía ser una persona que acogiera lo que él dijera, y al final el fiscal se iba a acomodar. Como digo yo, al final en la última conversación iba a terminar el fiscal entonces yéndose a una embajada, y yo la verdad, yo no le iba a aceptar nunca una embajada a Gustavo Petro, ni le podría aceptar ninguna representación en ningún lugar a Gustavo Petro, porque tenía que ser, y soy absolutamente coherente con lo que hice y con lo que soy. Diana Saray, la escucha el exfiscal Francisco Barbosa aquí en 6 AM hoy.
Doctor Barbosa, ¿usted cree que la fiscalía hoy, en cabeza de la fiscal Camargo, es una fiscalía independiente o es una fiscalía que le obedece al presidente Gustavo Petro? Pues yo mire, Diana, y buenos días. Yo lo que creo es que la fiscal le toca ser fiscal, y cuando uno le toca ser fiscal, pues tiene que mostrar lo que llamaríamos independencia. Uno no puede acogerse ni ponerse de subalterno de un presidente cuando además uno tiene 4 años de periodo y el presidente le falta 1 año de periodo. Es decir, uno no puede ponerse en ningún caso a someterse a las competencias del presidente de la República, y si lo llega a hacer, básicamente va a terminar en un problema con la judicatura, con el país, con la opinión pública. Luego, yo lo que he visto es que en los últimos meses, el último mes, ha habido decisiones de la Fiscalía General de la Nación en donde se han tomado, o se han hecho anuncios o investigaciones que pueden afectar o afectan al gobierno nacional. Cuando uno ve a un Petro bravo con la fiscal, pues significa que la fiscal entonces está asumiendo con claridad sus competencias. Entonces yo esperaría que paulatinamente pues se vaya decantando esta situación. El presidente es cada día menos presidente, ya es cada día menos la cabeza del Estado. Dentro de 7, 8, 9 meses ya estamos hablando, en 6 meses ya estamos hablando de que se inicia la ley de control de garantías, de que ya entramos en un periodo preelectoral. Pero la popularidad del presidente es enorme en encuestas. Y subiendo. Sí, yo creería que eso hay que mirarlo con mucho detenimiento, pero le voy a decir una cosa, es que el presidente no se presenta el próximo año. Los que se presentan son los alfiles que tiene ahí, que la gran mayoría son unos iletrados. Entonces, ante eso y ante esos iletrados que aparecen ahí, pues evidentemente entiendo que hasta Bolívar, que estaba pendiente de recibir su diploma de pregrado en estos días. Entonces, usted se puede imaginar lo que puede ocurrir con el pueblo colombiano cuando también se pongan en evidencia esas brillantes personas que están encabezando el pacto histórico para poder ser elegidas presidentes de la República. Y le digo otra cosa, vamos a ver qué dice la gente cuando verdaderamente no es con discursos sobre la ley 100 que empiecen a rechazarle todos los medicamentos y los procedimientos en todos los hospitales del país. Es que les voy a decir una cosa, 47 millones de colombianos se quedan sin servicio de salud en Colombia. Solamente van a tener servicio de salud los que pagaron la prepagada y los que tienen pago de servicios. En eso terminó Petro, terminó entregándole el negocio a unos privados para que los privados le resuelvan el problema a 3 millones de colombianos y se mueran en los hospitales 47 como ocurría hace 25 o 30 años. Doctor Barbosa, ¿cómo está viendo a la oposición, a la derecha? Uno ve al Centro Democrático peleando entre ellos, unos que se van a ir solos, otros por otro lado, unos que quieren anunciar, otros que no, como en su caso, pero ¿cómo ve a los que sí ya se lanzaron? ¿Cómo está viendo esa oposición? Es como ustedes siguen la Copa la eliminatoria de fútbol. Aquí seguimos todo lo que tenga balón. Bueno, entonces eso es como cuando... Hasta nos paramos en el balón. Eso es como ser Perú y prepararse para el Mundial. Uy, pero así de grave. Pero es que hay unos que se están preparando para jugar el Mundial y no va a haber Mundial para ellos. Es decir, aquí el escenario va a ser no por personas, sino por coaliciones, creo yo. Que por primera vez se va a dar una cosa de ese estilo. Es decir, el Centro Democrático me imagino que tiene su procedimiento interno, que lo están adelantando. Vamos a tener una suerte de coalición grande de partidos y de movimientos, 8, 9 partidos y movimientos alrededor de esto que terminarán en consulta, y por el otro lado estará el pacto histórico con un candidato, me imagino, 2 candidatos que saldrán, y quedan sueltos Claudia López, que no sabe para dónde va, Sergio Fajardo, que es el mejor candidato presidencial sin periodo electoral, porque siempre está con el 20% y cuando se inicia el periodo electoral termina en el 5%, pero bueno, eso es parte del ejercicio de Fajardo, que va a cumplir la 4ª candidatura, y eso ya es récord en la historia colombiana. O sea, nunca en la historia de Colombia, en 200 años de repúblicas, hemos visto 4 candidaturas, o sea, 16 años. Si se lanza Vargas,
Sería la tercera. Sería la tercera. Y por el otro lado, el ejercicio que está haciendo Vicky Dávila, que es un ejercicio... Pero Belisario sí tuvo 4. En cuarta era la caricatura de Osuna metiendo la cuarta en el carro, creo, si no estoy mal. No, yo creo que hay que revisar la histórica. Bueno, estarían empatados, pues. Estarían como en 3. Bueno, en 3. Hernando lo escucha el señor exfiscal Barbosa. Y Hernando sí que conoce historia de esos temas. A ver, Hernando, ¿usted lo de Belisario lo tiene más o menos? ¿O? No, lo tengo más o menos. Y alguna vez cuando fue a la ceremonia de grado del colegio no lo saludé. ¿De Belisario? Sí, señor. Es más, mire que el doctor Belisario Betancur, cuando fue candidato y después gana, dijeron que menos mal había ganado, porque él era Belisario Betancur cuartas. Si hubiera perdido, hubiera quedado Belisario Betancur quintas. Sí. Pero bueno, voy a la pregunta específicamente. Bueno. Doctor Barbosa, ¿usted cree que el presidente tiene la seria intención de cooptar o tomar la Corte Constitucional? Yo creo que no. Yo lo que creo es que él no tiene la intención de hacer nada más que generar un caos en el país. Él no entiende, yo creo que si tuviera la intención de cooptar la Corte o de cooptar una entidad pública, él finalmente tendría un propósito. Y yo no le veo propósito alguno más que el de dejar esto completamente desbaratado para construir una oposición salvaje a partir del 7 de agosto del otro año, diciendo que le impidieron llegar, que ahora sí hay que hacer constituyente, etcétera, etcétera. Es que la campaña de la izquierda ya empezaron a decirlo, va a ser, no nos dejaron gobernar, las instituciones no sirvieron, ahora sí necesitamos una constituyente. No nos aprobaron las reformas. No nos aprobaron las reformas, ahora sí necesitamos constituyente. Entonces, no creo que la Corte Constitucional se vaya a plegar. Por supuesto, ahora viene un candidato que va a enviar el presidente, pero yo creería que la Corte Constitucional también está entendiendo que Petro se le está yendo el mandato, y la Corte Constitucional y sus magistrados tienen más de 8 años, o tienen 8 años de periodo, y muchos de ellos van a llegar hasta el 2029, 2030. Pero déjeme ser de abogado del diablo, ya que estamos metidos en este asunto y usted es un opinador. Pero no estamos demasiado estrictos en no dejarle pasar ninguna reforma al presidente que ganó, que tiene unas mayorías, que tuvieron unos votos, que tiene una popularidad. Es que ni la laboral pasando, es que ¿no será que estamos demasiado exigentes en el sentido de que se tiene que hacer todo como no se le ocurre al presidente Petro? Pues Gustavo, yo creo que de todos modos cuando uno está en democracia, uno tiene que saber cuáles son los límites de su poder. Yo alguna vez ahí en el libro está, y bueno, y todos estos detalles, además de todo lo que ocurrió y de lo que incluso ocurrió en el estallido social y en otros aspectos, están allí en el libro. Yo le dije al presidente Petro, tal vez el primer día cuando yo me encontré con él, el 19 de agosto del 2022, le dije, presidente, este es un lugar, este despacho, es un lugar que no sirve de nada si usted no mira al frente y si usted no mira más allá del Congreso, que es las Cortes, para poder tener un gobierno. Un presidente es alguien que cohesiona, ayuda, concreta, hace acuerdos para poder gobernar. Eso es la democracia. Yo no veo otra forma de democracia. Entonces, claro, lo que ocurre es lo siguiente. Si uno quiere pasar a las patadas los proyectos, si son proyectos además que le causan daño al país, si son proyectos que no le sirven a los colombianos, si son proyectos además que no generan ningún tipo de solución a los problemas de los colombianos, y el Congreso toma una decisión de no aprobarlos, eso no quiere decir que el presidente de la República entonces deba tratar de pasar por encima del Congreso. Le toca le toca aguantar el chaparrón, como lo han hecho todos los presidentes en la historia colombiana. Es decir, los presidentes han tenido que aguantar los chaparrones, y eso es parte de los procesos. Si fuera un presidente conciliador, si fuera un presidente equilibrado, si fuera un presidente lógico en el ejercicio de su gobierno, pues todo le funcionaría, y no necesariamente tiene que ver con pagarle a los congresistas, porque aquí ha venido también ocurriendo una idea, y es que se dice, el Congreso funciona si le pagan. No, el Congreso tiene que funcionar desde el punto de vista de los grandes acuerdos nacionales, y puede funcionar. Lo que pasa es que esto a las patadas no funciona, y en ninguna parte opera de esa manera. Diana Saraya, adelante, la escucha el exfiscal Barbosa.
Doctor Barbosa, perdone que me devuelva un poquito, pero escuchándolo a usted ahora hablar de esta consulta popular de la Asamblea Nacional Constituyente, usted lo que quiere decir entre líneas es que Petro va a convertir esta consulta popular por las reformas finalmente en una Asamblea Nacional Constituyente. Esto se va a convertir en eso, esto va para allá, Diana, esto va para allá con la campaña, Es que, ¿qué es lo que le va a proponer el pacto histórico al país? Explíqueme, ¿qué le va a proponer? ¿Que quiere hacer las mismas reformas que a Petro le hundieron en el Congreso? ¿O que va a proponer que para la justicia, que las cortes que fueron maltratadas, humilladas durante este periodo, entonces sigan funcionando igual? Las dinámicas que van a tener es la de decir, aquí hay que cambiarlo todo, aquí hay que demolerlo todo. Veía en estos días una declaración o escuchaba una declaración de un candidato que decía que el Congreso es una banda criminal, que el Congreso es un grupo de delincuentes. Bueno, pues si ese es el aspecto, aquí ya no van a tener que, como dicen en los parlamentos, disolver el parlamento, sino van a tener que disolver al pueblo y crear otro pueblo, porque ese es el pueblo que hay, y el Congreso fue elegido por 18 o 19 millones de personas. Entonces lo que quiero decir es, claro que nos van a meter en ese aspecto, y obviamente hay que estar preparados, porque el debate nacional, imagínense, para un pueblo lleno de problemas de medicamentos, va a haber seguramente apagón en 7 departamentos del país si las condiciones siguen como siguen en el Caribe colombiano, con Afinia y con Aire. Imagínense los colombianos en esas condiciones yendo a las urnas, y la discusión no sea por el omeprazol, no sea por abrir de nuevo las salas de cirugía, sino sea por la constituyente y por el artículo 376 y siguiente de la Constitución. Yo creo que estamos en un escenario muy complicado y tenemos que advertirlo. Hernando, adelante. Doctor Barbosa, entonces, ¿por esa vía usted cree que el presidente buscaría quedarse en la Casa de Nariño, aferrarse en el poder? No lo va a hacer ahora, ni lo puede, porque no tiene la posibilidad constitucional de hacerlo y no hay tiempo para constituyentes ahora. Lo que estoy diciendo es que va a haber una discusión alrededor de posibles constituyentes o de posible constituyente en plena campaña electoral, como una especie de mandato. Es decir, esta figura, doctor Hernando, no es inventada por mí hoy. Es una figura que utilizó Hugo Chávez en 1999, que utilizó Rafael Correa en el año 2006, que utilizó el señor Evo Morales en el año 2009, que utilizaron los diferentes regímenes alrededor de decir, nosotros ganamos, pero si ganamos necesitamos cambiarlo todo porque así no se va a poder. Y creo que el escenario es ese, y por ende yo creería que si eso es lo que se nos va a presentar, las coaliciones gruesas en el país, sobre todo la coalición, ojalá de movimientos y partidos, sea capaz de frenar eso y de recomponer el país y enderezarlo. Doctor Barbosa, la Fiscalía pues es el ente investigador por excelencia del país, tiene mucha información sobre la gente. A mí me tiene muy impresionado un mensaje que pone hoy Álvaro Leiva, en el cual habla de consumo de estupefacientes, de alcohol, en el jefe de Estado y en gente que lo rodea, que entendería uno que está hablando de Armando Benedetti, porque dice estrechísimo colaborador suyo, etc. El doctor Leiva, sí, es el que pone ese mensaje hoy. Yo quería preguntarle al fiscal si en esos años de fiscalía en algún momento se habló o se investigó, digamos, este tema de estupefacientes y de alcohol del presidente, siendo presidente o no siéndolo, y de Benedetti. No, yo paso porque primero la Fiscalía no investiga al presidente de la República, entonces eso le corresponde, cualquier escenario de investigación le correspondería a su órgano investigador, que es la Comisión de Acusaciones. Y en segundo lugar, pues nosotros no entrábamos a mirar temas personales. Ojalá si los tienen, pues los superen, ¿no? Una última inquietud que tiene que ver con, el libro dice el fiscal, defensor de la institucionalidad y la democracia. La democracia tiene todo y mucho que ver con las elecciones. Usted no quiere decir si se va a lanzar, pero hoy en día, ¿por quién votaría? De los precandidatos y de las personas que suenan para hacerse con el poder. No tengo candidato presidencial. ¿Y candidata? Tampoco.
En este momento yo creo que estamos, vuelvo y repito, estamos en un escenario en el cual en primer lugar hay que evaluar qué es lo que va a pasar. Es que me parece prematuro. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en julio del año 1997, a un año de las elecciones presidenciales del 98, que las revistas, dos revistas importantes, sacaron una portada que decían Harold Bedoya, nuevo presidente de la República. Sí, señor. Y luego, un mes después decían, Valdivieso, ahora sí repunta, es el nuevo presidente de la República. Y las épocas de Horacio Serpa también. Claro, las el doctor épocas de- Horacio Serpa y las le puso épocas al de general Serpa. Bedoya el Claro. macho trapo. Entonces, cuando a mí me ponen a escoger entre 20 candidatos, de los cuales lidera hoy Bolívar, pues yo diría Que le gusta más Santander. Yo diría que primero hay que terminar la eliminatoria para ver el Mundial, pero lo que hay que decir es, no es el momento de tomar una decisión alrededor de eso. La gente en el país está en otro cuento, Gustavo. Mire, la gente en el país está en otro cuento. La gente está angustiada porque esto funcione, la gente está angustiada porque retorne la inversión. Aquí hay un texto que leí hace unos días que se llama Síndrome 1933, que es un gran libro, usted, Jorge, que le gusta tanto. Es un ensayo de un italiano y analiza 1933. El año que gana la Cancillería claro, Hitler. que además muestra cómo pasó Hitler de 500.000 votos en 1928 a 17 millones de votos en 1932. Y decía una cosa el libro que me pareció interesante, decía, las crisis se toman tiempo, o sea, normalmente uno dice estamos en una crisis de la salud, estamos en una crisis de no, pero cuando aparece la catástrofe es un hecho concreto. Y cuando aparece esa catástrofe es muy difícil recomponer y volver hacia atrás. El punto de no retorno. Es el punto de no retorno. Colombia está a puertas de entrar en una circunstancia de esas y por ende nos toca a todos más bien observar con atenta nota esto y poder responderle al país en su momento con alternativas. Ya Petro, dejemos a Petro ahí. Yo lo que quiero es que tengamos claro que hay que empezar a pensar en las ideas para recuperar o por lo menos recomponer en algo el país. El tema de la salud, el tema de la energía, el tema de la infraestructura, el tema del empleo, el tema de la gente. Hoy la gente, alguien me decía en estos días en la calle, y tiene toda la razón, me decía, oiga, por favor, que no nos abandonen, porque nosotros votamos por Petro, pero Petro se va y nosotros nos quedamos y no nos resolvieron nada. Y yo creo que lo que sí hay que hacer es, más allá de discursos extremistas, lo que hay que decir es, hombre, de todos modos aquí hay que hacer una labor muy importante y es tratar de recuperar el tejido social perdido de una cantidad de colombianos que se sintieron defraudados y que no les cumplieron lo que les habían prometido. Exfiscal Francisco Barbosa, muchísimas gracias por acompañarnos en 6 AM y a la audiencia de Caracol Radio. Mucha suerte en todo lo que se le venga por delante cuando tome las decisiones, por lo pronto en la venta del libro. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, por lo pronto en la venta del libro, lanzamiento el 29 de abril en la Feria del Libro. Y bueno, ahí yo diría, invito a la lectura, que es además algo importante, es decir, la lectura construye, la lectura ayuda a entender. Y para mí la escritura es fundamental también para poder entender lo que ocurrió en estos últimos años en Colombia. Y la lectura es definitivamente más agradable que la política. Toda la suerte del mundo, fiscal. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo.